la opinión de otras personas acerca de la pena de muerte. Estamos aquí con el profesor Mauricio Donoso, docente de la Casa de la Cultura, que nos va a responder una serie de preguntas. Don Mauricio, le voy a leer un concepto acerca de una opinión sobre la pena de muerte que dice: la pena de muerte consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por un delito establecido a la legislación. Los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse delitos capitales, como el homicidio. ¿Cuáles son sus posiciones personales frente a la pena de muerte? Bueno, la pena de muerte, como todas las leyes, es un afán que tiene el ser humano de poder controlar su comportamiento. Es algo que va relacionado sobre nuestro comportamiento como seres humanos en sociedad. La pena de muerte, en mi concepto, pues no es algo que solucione de manera absoluta el cometer los delitos. Todo lo contrario, es la única salida que tiene el ser humano para entre comillas, controlar algo de ese comportamiento como humanos. Mientras que el ser humano no tenga un pensamiento individual, un pensamiento sobre su propio criterio, sobre su propio comportamiento, jamás una ley o una norma que establezca la sociedad será viable, mucho menos la pena de muerte, cuando desde el contexto religioso, el contexto espiritual, todos sabemos que la pena de muerte o el ocasionar la muerte a otra persona, así sea amparado por una ley, no es algo que viene de Dios. Entonces, realmente, partiendo de ese principio, que el único dueño de la vida es Dios, la pena de muerte no es la solución a los problemas o a los conflictos sociales. ¿Cuál es su compromiso frente a sus estudiantes, familiares en la relación de la pena de muerte? Bueno, en cuanto a la familia, pues uno siempre trata de inculcar, de enseñar a los hijos, a su propia familia, con quien puede compartir, que hay que cumplir unas normas, que hay que cumplir unas leyes, que hay que tener unos comportamientos dentro de esta sociedad. Entonces, lo que siempre se busca es que miren sus comportamientos como una manera de respeto a los demás, que nunca vean o se sientan superiores por encima de los demás, porque eso generaría comportamientos inadecuados con respecto a los derechos de los demás. Es difícil tener una posición en cuanto a la pena de muerte, porque cuando un tema como este no lo afecta a uno como familia, entonces le parece a uno muy bien que el que cometió el delito, el que violó, el que mató, el que realizó cualquier hecho atroz, lo cuelguen, pues para uno estaría bien, pero si eso le llegara a no tocar como familia, si alguno desafortunadamente de la familia lo tocara una situación de esta, lo veríamos de otra manera. Por eso, lo mejor que puede uno hacer con su familia y en las discusiones con las personas que uno pueda llegar a contemplar este tema, es decir, que tenemos que tener un comportamiento como seres individuales dentro de esta sociedad, que no vaya por encima del derecho de los demás, para no llegar a una situación de estas, como tener problemas de comportamiento que llegaran a algo así como una pena de muerte. ¿Qué aporte podría hacernos como profesional en frente a la relación de pena de muerte? Bueno, la pena de muerte, pues, como docente, lo único que podría hacer uno es aportarle a los alumnos, de cierta manera, algo de principios, algo de lo que uno puede hacer como educador, pero realmente esos principios vienen desde la casa, vienen desde nuestro comportamiento en hogar, vienen desde los mismos principios o costumbres religiosas que tenga cada hogar, respetando las doctrinas. Sabemos que todo principio de cualquiera de las religiones es el respeto a la vida. Entonces, que no queda más que aportar de manera de discusión, de consejo, de decirle a estas personas con las que uno tiene contacto a diario que realmente lo único que nos lleva a tener una vida íntegra y un buen comportamiento en sociedad es nuestra forma de ser. Por eso
Como educadores, pues el gran compromiso es inculcar en cada uno de nuestros estudiantes ese buen comportamiento a todo nivel, tanto en sociedad como de manera individual, como en familia. Son comportamientos que tenemos que nosotros dar como ejemplo como educadores, pero desafortunadamente el pensamiento de la sociedad, el pensamiento de muchos, de padres de familia inclusive, es que los hijos tienen que ser educados es en el colegio y no en la casa, y es todo lo contrario. Los principios morales, los principios éticos, los principios de comportamiento tienen que venir desde el hogar, desde la casa. Con eso nos evitaríamos muchísimos problemas, y sobre todo hoy en día cuando se han perdido muchos valores, mucho respeto por los demás. Hoy que desafortunadamente una gran mayoría de muchachos piensan en medios o en modos de vida anarquistas, donde no haya leyes, donde no haya normas que establezcan un comportamiento. Pero definitivamente la pena de muerte, le diría yo a mis estudiantes y a las personas con que yo puedo compartir, que no es la solución, ni en esta sociedad ni en ninguna otra. Miremos que en sociedades como la China, por ejemplo, donde está implementada la pena de muerte, el contexto es otro. Hay restricción de libertades, hay opresión, y casi que lo utilizan de una excusa para algo, la demografía, de evitar que haya tantos seres humanos. O sea, son inventos del hombre en su desespero de controlar la sociedad. La sociedad no es sino un invento realizado por el hombre, pues, para poder tener dominio sobre los demás. El dominio del dinero es el que crea la sociedad. No hay solución alguna al comportamiento del ser humano diferente a enseñar esos principios en el hogar, en la casa. No hay solución alguna como la pena de muerte para los delitos que la gente comete, porque la gente comete delitos llevados por la ambición, llevados por la falta muchas veces de educación, llevados por instintos de comportamiento, no están regidos por ninguna norma, por nada, porque no aprendieron desde sus casas a tener comportamientos como seres humanos para convivir en sociedad. Entonces, definitivamente, uno como educador lo único que puede aportar es eso, recordarle a sus estudiantes que hay normas de convivencia, que hay normas que pueden llegar a regirnos sin atropellarnos unos con otros. Y vuelvo y reitero, la pena de muerte no es la solución a ninguno de los problemas que hoy afligen esta sociedad. Bueno, gracias, don Mauricio. Pues, ya. Don Mauricio dice que está en desacuerdo con la pena de muerte, ya que él tiene que darle ejemplo a sus familiares y a sus estudiantes. Él dice que lo único que tiene que mandar en nuestra vida es Dios. Nuestra opinión sobre la pena de muerte está totalmente de desacuerdo con don Mauricio, puesto que hay personas en nuestra sociedad que le hacen mucho daño, que cometen delitos como violaciones, asesinatos, secuestros, tanto así como llegar a maltratar a una persona, a una mujer, y llegar a causar su muerte. Estas personas, al existir la pena de muerte, pensarían más de dos veces el delito que piensan cometer, puesto que hay personas que ya no les tienen miedo a vivir en una cárcel, que ya han vivido la experiencia y ya les da igual, ya saben cómo manejar la situación, y entonces se convierten en muchachos en una cárcel. Entonces nosotros creemos que al existir la pena de muerte en un país como Colombia, estos delitos disminuirían. Estos delitos, ya las personas que cometen estos delitos ya lo pensarían, ya lo analizarían, puesto que hay personas que le tienen más miedo a la muerte que vivir en una cárcel. Algunos de los métodos de la pena de muerte son fusilamiento, inyección letal y lapidación. Algunas de nosotras estamos a favor y otras en contra. Los argumentos defensores de la pena de muerte son: la pena de muerte puede evitar crímenes, puede disuadir a asesinos en potencia, pues hará pensar antes de cometer los crímenes.
Si una persona mata a alguien, la tortura o viola, también merece ser castigada, pues dispuso de otra vida y no bastará con privarlo de la libertad. Los argumentos opositores contra la pena de muerte son: en un sistema jurídico siempre hay errores y hay muchos inocentes en las cárceles que serían ejecutados. En los países donde existe la pena de muerte no han disminuido los delitos e incluso pueden incrementarse. Degrada a la sociedad que lo practica. los políticos y demás personajes piensan en la pena de muerte y discuten si es viable o no. Sin embargo, el problema lo quieren resolver ya cuando se cometieron los delitos, cuando su obligación es tratar el problema antes de que suceda y no estar discutiendo si matan o no a la gente. Dios es el único que puede decidir sobre la vida de las personas.